Bienvenidos. En esta ocasión planeaba presentarles unos libros de Julio Rey Pastor y nada más de él, pero cuando los estaba buscando me encontré a otros dos autores que me pareció irresistible mostrar ante ustedes. Estos dos autores son en algunos casos coautores de Rey Pastor, uno de ellos, Santaló, y otro, pues no sé qué relación haya tenido con Rey Pastor, ojalá haya tenido alguna, no lo sé, de Terradas. El libro que quiero presentarles de Terradas es uno que durante mucho tiempo me ha parecido admirable y que no he encontrado que la gente lo referencie en sus trabajos científicos. Preferimos remitirnos siempre a autores ingleses o autores norteamericanos como si en ellos se encontrara una suerte de verdad que no está en otro lado. Sin embargo, cuando nos resignamos, porque a veces parece una cosa de resignación, o en este momento no encontré al último libro de John Smith y por lo tanto no me queda más que leer el de Juan Pérez. Bien, si hacemos algo así y encontramos el libro de Terradas, aquí lo tengo, de Terradas lo tengo en esta edición ya, I.R. Ortiz, Relatividad, Relatividad está en la editorial Espasa Calpe, y este ya lo tengo un poco viejo, porque bueno, a veces uno los deja, está en la editorial Espasa Calpe Argentina, Nueva Ciencia, Nueva Técnica, no sé si se alcance a ver ahí, es esa colección, Nueva Ciencia, Nueva Técnica, es un libro de 1900, ¿de qué fecha? 1952, y trae una nota del, del coautor del profesor Terradas, donde nos indica que falleció el día 9 de mayo de 1950 y por lo tanto Ortiz dedica a su memoria aquello con que contribuyó a esta obra. Y con lo que contribuyó, bueno, se puede rastrear cuánto contribuyó Ortiz a este libro de Terradas si nosotros nos remitimos al artículo que viene en la enciclopedia Espasa Calpe sobre relatividad, que también fue escrito por Terradas. El libro presenta muchísimo interés, ya que hay pocos que tengan esta capacidad de síntesis entre lo que es la historia de la teoría de la relatividad y lo que es el conjunto de sus modos matemáticos, de sus formalismos matemáticos. Aquí podemos encontrar los tensores, trae un larguísimo apéndice sobre tensores. Aquí lo estoy buscando cuántas hojas tiene porque es muy largo. Conceptos fundamentales del cálculo tensorial, van de la página 171 hasta la página 223. O sea que 60 páginas o más, 80 páginas sobre el cálculo de tensores, con lo cual este libro de Terradas deberíamos de tenerlo en una reedición, no sé si exista, ojalá exista, para que lo puedan leer más personas y puedan notar la gran calidad que existe en Hispanoamérica sobre esos temas. Hay otro libro que también me ha resultado siempre admirable, de Luis Santaló. Aquí está Luis A. Santaló, Vectores y Tensores con sus aplicaciones. Este libro es, en mi opinión, superior, superior y por mucho a los de Murray y Spiegel de la Schaum, ya que tiene una riqueza de información y de formación cuando uno lo lee, de formación, no de deformación, cuando uno lo lee, sobre todo lo que se llaman las notas, trae un conjunto muy amplio de notas que seguramente es algo que los lectores de la obra de esa obra famosa de Rey, Julio Rey Pastor, encuentran en ese libro. Vectores y tensores con sus aplicaciones, trae alrededor de 100 páginas de teoría de tensores, 100 páginas muy ricas, en donde, bueno, el nivel matemático no le pide nada a otros libros, y de hecho los expone en cierto sentido mucho mejor. También expone lo que viene a ser el cálculo de formas de Cartán, el uso reiterado de tensores, de productos tensoriales simétricos y antisimétricos para dar cuenta de los cambios de variable de manera correcta, de manera correcta. El cálculo de Cartán nos lo indica siempre de manera correcta la forma de hacer esos cambios de variable. ¿Y qué obtenemos? Entonces, este librito, si lo encuentran, por supuesto, no lo dejen pasar. Vectores y tensores con sus aplicaciones.
Generalmente, cuando uno ve un tratado de cálculo vectorial, digamos, ya he presentado aquí los de Marsden, los de Phillips, y una playa de autores que aplican del cálculo tensorial. Nosotros buscamos casi siempre aprender lo que son los principales operadores vectoriales, como lo son el rotacional, el gradiente, la divergencia, y el uso que estos tienen cuando se utiliza el símbolo integral, y en algunas ocasiones lo que viene a ser la teoría de las distribuciones de Schwarz. En el libro de Santaló no aparecerán las distribuciones de esa manera tan explícita, sin embargo, sí aparecen cuando se trata de resolver algunas ecuaciones diferenciales de la teoría del potencial. Hay algo que voy a hacer en el siguiente video, que es hablarles de la teoría del potencial. Ya he hablado de ella en varias ocasiones, pero nunca está de más volver sobre uno de los tópicos fundamentales de la física matemática, que es la teoría del potencial. Bueno, vamos a ver algunos libritos de Julio Rey Pastor. Yo creo que el más famoso de ellos, y la primera vez que tuve yo contacto con este libro, con el de Análisis Matemático de Julio Rey Pastor, aquí lo tengo, es el volumen 1, Análisis Matemático de Julio Rey Pastor, J. Calleja, P. Calleja y C. Trejo, Análisis Matemático, que tiene los tópicos aquí, los anuncia, análisis algebraico, teoría de ecuaciones, cálculo infinitesimal de una variable. Este libro, la primera vez que yo tuve contacto con él fue en la casa de una persona que pretendió enseñarme, si mal no recuerdo, cálculo 3. Creo que esa era la seriación, cálculo avanzado, creo que es otro nombre para el cálculo 3, cálculo avanzado. En alguna ocasión llevó estos libros ahí al salón de clases y nos dijo: sepan ustedes que solamente yo tengo estos tomos en esta ciudad. Una de las muchas balandronadas que suelen decir los profesores. Yo, por supuesto, no puedo decir eso. Este libro yo me consta que lo tengo yo y lo tienen varios más. Hay algo interesante en este tomo, en el tomo 1 del análisis matemático de Julio Rey Pastor, que comienza con lo que se llama la fundamentación del número racional, porque es un texto de análisis matemático. Todo texto de análisis matemático comienza, por supuesto, con el número racional y avanza hacia el número irracional, y para ello, supuestamente, se necesitan establecer ciertos fundamentos lógicos. Y de esto es de lo que habla en el capítulo 1 Rey Pastor: introducción, lógica, unidad y conjunto, lógica deductiva, métodos de demostración, conceptuación matemática, igualdad, relaciones de equivalencia, definiciones por abstracción, axiomática y estructura de la matemática. Y eso nos lo da en 13 paginitas. Todo lo que generó los desvelos de Bertrand Russell y de Ludwig Wittgenstein, Rey Pastor lo pasa en 13 paginitas. Y sin problemas, sin ningún problema, hasta llegar al número natural. Inducción completa, los axiomas de Peano, trae muchos ejemplos, trae muchos ejercicios, trae lo que se llama definiciones por recurrencia, operaciones fundamentales, operaciones binarias, ternarias, las relaciones, sumas, productos, desigualdad, leyes formales, divisibilidad numérica, algoritmo de la numeración, determinantes. En general es un tratado, como lo dice al principio, de análisis algebraico, donde va a hablar de todo esto, y más la noción de función, primero números, funciones, series, cálculo logaritmo, resolución de ecuaciones algebraicas, funciones simétricas, finalmente integral, métodos de integración, y parece un libro de cálculo, integración mecánica, fórmulas de Euler. Es un buen libro, habría que también reeditarlo. Ojalá esté reeditado y yo no lo sepa, porque pues uno a veces está aislado y no sabe uno lo que está pasando en el mundo. Aquí tengo también el volumen 2, el volumen 2, el volumen 2 de ese análisis matemático. Como pueden ver, son libros bastante gruesos, bastante gruesos. El volumen 2 es cálculo infinitesimal de varias variables y aplicaciones. Es más, contiene más de lo que anuncia en la portada. Empieza capítulo 17, geometría lineal y cuadrática, álgebra vectorial, transformaciones lineales, cuádricas, álgebra tensorial,
de las 50 a las 70, de las 57 a las 78, 20 y tantas, 20 páginas de tensores, funciones de varias variables, geometría diferencial. Ese tratado de geometría diferencial de la 239 hasta la 336, casi 100 páginas de geometría diferencial, en donde va a tratar los temas típicos de la geometría diferencial clásica, tal como, según dice el mismo Rey Pastor, encontró en Bianchi y en algunos otros tratadistas, de los que hemos hablado en otros momentos. De Bianchi, por cierto, no recuerdo si hice algún video sobre sus obras completas. Si no es así, lo haré pronto para que vean sus obras completas, los 12 o 13, 14 tomos me parece de obras completas. Entonces, curvas alabeadas, envolventes, superficies regladas, formas fundamentales, representación de superficies. Luego se va a integrales, integrales paramétricas, integrales curvilíneas y análisis vectorial, donde nos va a hablar de todo eso que mencioné hace un momento. El tomo se lee bastante bien. Es realmente un tratado de análisis, no se dejen confundir por los títulos, realmente es un tratado de análisis bastante bueno, en mi opinión, espero que tras que ustedes lo lean puedan dar una opinión mucho más autorizada que la que yo pueda dar en este momento. El tercer tomo, no me lo traje, es sobre análisis funcional. Pero me traje otros libritos que también son de Rey Pastor y que quizá no sean tan conocidos. Alguno de ellos lo he mencionado aquí, creo yo en algún video que ha perdido de entre los 600 o más videos que he hecho. Así que vuelve con ustedes el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal de Julio Rey Pastor. Julio Rey Pastor, cálculo infinitesimal. Por supuesto, algunos temas en diferente nivel de abstracción se reiteran entre este cálculo infinitesimal y algunas partes del curso de análisis matemático, Este da el caso, por supuesto, que también trae una introducción a la geometría diferencial. Esta es la cuarta edición muy ampliada también de Buenos Aires del 44. Dice aquí en el prólogo: hemos procurado en estas lecciones, decíamos en la primera edición, precisar los conceptos fundamentales con la mayor claridad y concisión posibles, sin entrar en cuestiones de interés puramente teórico, ni en casos singulares poco frecuentes o aludiéndolos apenas en las notas impresas en letra menuda, dedicadas a los lectores más curiosos que desean ampliar su horizonte de conocimiento. Finalmente, nos menciona, dice, bibliografía. Siempre es interesante ver la bibliografía. ¿Qué cálculos previos consultó Rey Pastor para armar su cálculo diferencial e integral, o cálculo infinitesimal, se llama, cálculo de lo pequeño? Tratados rigurosos de cálculo son el curso de análisis de Lavalle-Poisson, el de Beppo Levi en un apretado volumen titulado Análisis Matemática Algebraica de Infinitesimales, las lecciones de cálculo infinitesimal de Pincherle, el cálculo infinitesimal de Pascal. Más orientados hacia las aplicaciones son el de Fubini, lesiones y análisis matemática, y el de Courant conocido por todos, el de Lavalle-Poisson supongo que también muy conocido. Más desconocidos han de ser algunos, Pincherle. Pincherle es un matemático italiano de nota, a lo mejor no conozcan su volumen de cálculo diferencial e integral, pero quizás sí lo conozcan algunos otros trabajos sobre análisis funcional. Uno de los principales introductores de lo que se denominarían después operadores subnormales. ¿Cómo les llamaba él? Ya no recuerdo, pero no le llamaba así. El libro de Apple, de Paul Apple. En realidad el libro de Paul Apple ya lo he presentado aquí muchas veces, el de cálculo. A mí en lo personal no me gusta mucho el libro de cálculo de Paul Apple. Límite de las funciones de una variable, así empieza, concepto de límite, cálculo de límite, los infinitos, derivadas, incrementos y diferenciales, integrales definidas, funciones periódicas, teoría de las curvas y superficies en el capítulo 10. Tangente y plano osculador de las curvas alabeadas, el cálculo infinitesimal de Rey Pastor, nuevamente, ojalá salga otra edición de sus obras completas, y incluyan estos volúmenes. Vamos a ver otro también de Rey Pastor, porque les dije que iba a hablar de Rey Pastor. Este es el Elementos de Análisis Algebraico.
Elementos de análisis algebraico de Julio Rey Pastor. Elementos de análisis algebraico. Esta es una edición, me parece que es argentina, como las anteriores. Dejen ver si es argentina, si es del 45. Del 45, el libro anterior era del 44. En el 45 saca sus elementos de análisis algebraico. Vean una distinción que establece aquí en la introducción. En su más amplia acepción, suele llamarse análisis matemático a la ciencia edificada sobre el concepto de número y se divide en algebraico y trascendente. El análisis algebraico, pues, es una de las divisiones, según Rey Pastor, en las que se parte el análisis matemático. Una edificada sobre el concepto de número y se divide en algebraico y trascendente. Llamamos análisis algebraico al estudio de las operaciones con los números y de los diversos algoritmos que resultan de combinar estas, incluso el algoritmo algebraico compuesto de las operaciones racionales e irracionales. El análisis trascendente comprende el estudio general de las funciones de variables reales y complejas, continuas y discontinuas, analíticas y no, algebraicas implícitas y trascendentes. La antigua separación de la aritmética, del álgebra, de la combinatoria no puede ya realizarse en los elementos. Bien, entonces el análisis algebraico será parte o es parte, según Rey Pastor. No sé quién más haya reiterado esta distinción. No la he visto en otros tratadistas. Por ahí tengo otros tratados de análisis algebraico también de españoles. Seguramente hacen una distinción similar. Los tratadistas ingleses no creo que la hagan. Pero si la hacen, me lo pueden comentar, pues cuál es el problema. Entonces, va a hablar del número natural, la divisibilidad, el análisis combinatorio, las operaciones elementales con racionales, algoritmos de iteración, algoritmo de los determinantes, algoritmo algebraico. ¿Qué es lo que generalmente se espera que sepa alguien que pasó por la escuela, que domine qué algoritmos del análisis algebraico? El algoritmo de la división, el algoritmo de la multiplicación, el algoritmo de la raíz o radicación. Generalmente en las clases que yo doy, porque doy clases de física, pero para saber física a cierto nivel, pues hay que saber un poco de aritmética. Por ejemplo, aquí se traen los grupos de sustituciones. Los grupos de sustituciones en la página 164 son parte del análisis algebraico porque los grupos no son otra cosa que un conjunto de operaciones con objetos. En este caso se pueden utilizar como objetos los números. Entonces estaba diciéndoles que generalmente en mis clases doy una breve introducción a lo que es precisamente el análisis algebraico en sus formas más elementales. ¿Cuáles son esas formas más elementales? Los algoritmos que ya les mencioné. Y, obviando toda la historia, suelo introducir los números como el resultado de la apertura de los conjuntos numéricos ante cierto conjunto de operaciones. Tenemos una operación tal, operamos con los objetos que se supone que podemos operar y lo que obtenemos es un objeto que no es ninguno de la clase de la que partimos. Entonces decimos que esa clase es abierta ante la operación y ese nuevo número que encontramos, ese nuevo objeto que encontramos, pues es parte de otra clase. Y debemos de encontrar la manera de ampliar nuestro conjunto a un conjunto más amplio que sí sea cerrado bajo esa operación. Y después explicar por qué es importante que ciertas cosas sean cerradas bajo las operaciones. En particular, cuando llegamos a la idea de demostración, ciertas demostraciones se simplifican cuando tenemos la idea de cerradura de un conjunto. Voy a cerrar esta presentación con la geometría analítica. La geometría analítica también de Rey Pastor, pero en este caso es Rey Pastor, Santaló y Balanzat, Manuel Balanzat, que tiene un trabajo Balanzat tiene un libro sobre métodos matemáticos de la física. En este caso va a empezar la geometría analítica. Nunca nos decepcionan los trabajos de Rey Pastor. Espacios unidimensionales, series y haces. Geometría métrica de la serie rectilínea. Las cónicas, transformaciones geométricas, superficies y curvas en general, geometría reglada, geometría de círculos. Las geometrías del compás son las que se llaman también geometrías de círculos. Hay un tratado muy importante de la geometría del compás, la geometría de círculos, debido a Kemper de Lanas.
pero eso ya será cuestión de otra presentación. Gracias.